Bueno, muy buenas a todos. Nosotros somos el grupo número 6 y esta noche les vamos a estar hablando sobre el tema número 3, propiedades físicas y químicas de los metales, no metales y semimetales, o también conocidos como los metaloides. En este grupo, número 6, está compuesto por Irania Bernard, Audrey Fortuna, María Arnaud y Axel González, su servidor. Pues adelante. Bueno, como podemos notar, empezamos con el primer tema, que son los metales. Bueno, los metales pueden ser definidos en el ámbito de la química como aquellos elementos de la tabla periódica que se caracterizan por ser tanto buenos conductores de electricidad como de calor. Y estos están ubicados a la izquierda de los metaloides. Y bueno, los metales son los más abundantes de la tabla periódica y de la corteza terrestre, siendo de los 118 conocidos, apenas 25 son no metálicos. La mayoría de estos forman parte de minerales del subsuelo terrestre, de los cuales estos se separan de forma artificial. Y bueno, estos elementos metálicos pueden ser definidos, pueden ser caracterizados por diferentes tipos. Están lo que son los metales alcalinos, que son muy brillantes, blandos, radiactivos y reaccionan a condiciones de temperatura y presión. Nunca están puros en la naturaleza y ocupan el grupo número 1 en la tabla periódica, como podemos ver aquí. Todos los de color, cabe destacar que son los metales. Los que son de color blanco son los no metales y los semimetales. Y bueno, están los que son los alcalinoterrios, que son del grupo número 2, como podemos ver aquí en el lila. Estos son, de su nombre proviene que son alcalinos de sus óxidos y suelen ser los más duros y menos radiactivos que los alcalinos. Después están los que son los metales de transición, que la mayoría de estos metales poseen eh, la mayoría de los metales pertenecen a esta categoría y ocupan básicamente la región central de la tabla periódica, como podemos ver aquí en el color crema. Casi todos son duros y elevados en puntos de fusión y ebullición. Están los lantánidos, que se consideran como los elementos de tierras raras, entre comillas, que son elementos muy similares entre sí y tienen comportamientos magnéticos y espectrales. Están los actínidos, que son, al igual que los lantánidos, muy similares entre sí. Estos básicamente son radiactivos y muy escasos en la naturaleza. Y por último están los transactínidos, que son elementos superpesados que superan el número atómico de los actínidos, como es el que tiene el mayor número atómico, el laurencio, el 103. Podemos continuar con las propiedades físicas y químicas de lo que son los metales. Están lo que es la conducción de calor, conducción de electricidad, dureza, ductilidad y así, vamos a ver más para adelante. Empezaremos con la característica física de sólidos a temperatura ambiente. Estos se presentan en sólidos a condiciones normales de temperatura y de presión. La única excepción es el del mercurio, que siempre se presenta de forma líquida. Se considera el metal líquido. Está la condición de maleabilidad, como lo es cuando se puede golpear hasta formar una lámina específica. Está lo que es la ductibilidad, que es la capacidad de deformarse y romperse, como en el caso como podemos ver aquí, en el caso del cobre, en el caso también de aluminio, que lo usamos al día a día, y en el caso de hierro. También tenemos el punto de fusión alto. Todas estas son características físicas, por si acaso. Están el punto de fusión alto, que los metales típicamente tienen puntos de fusión alto, como por ejemplo el aluminio, pero claro, siempre hay su excepción a la regla, como es el mercurio y el galio. También está la conductividad eléctrica. Todos los metales son buenos conductores de electricidad, como dice su definición, siendo la plata el mejor conductor y el plutonio el peor conductor de todos. También tienen conductividad de calor, mencionado al inicio, que todos los metales tienen una conductividad térmica alta. Sin embargo, claro, existen no metales que también tienen térmica alta, como el diamante, pero mencionado anteriormente, su excepción a la regla.
Está también la densidad de los metales, que es la relación de la masa con respecto al volumen, lo hemos visto en prácticas anteriores. También existen metales que tienen una densidad sumamente alta, pero hay sus excepciones a la regla, como es el litio y el sodio, que son menos densos que el agua. Y por última, como propiedad física, está la dureza, que es la resistencia a la abrasión. Como propiedad química tenemos lo que es la formación de cationes, que es la capacidad de ceder electrones de valencia y formar cationes, como el ejemplo es los metales alcalinos como el sodio y el potasio, que ceden fácilmente un electrón. Está lo que es el agente reductor, que como podemos ver aquí, el metal sería el agente reductor, el que se oxida, pierde electrones, y el no metal sería entonces el agente oxidante, el que se reduce, que gana electrones. Por último, tenemos la propiedad química de la formación de compuestos iónicos. Los metales forman compuestos iónicos con elementos no metales, como podemos ver aquí en el caso del sodio y el cloro. Y bueno, lo dejo con mi compañera Audrey. Bien, ahora vamos a hablar de lo que son los no metales. Los no metales, a diferencia de los metales, son muy malos conductores de calor y de electricidad. También se puede decir que los no metales no son muy flexibles. Ahora vamos a ver dónde se localizan en la tabla periódica. Los no metales se localizan en la tabla periódica en el bloque P. Entre ellos está el hidrógeno, aunque no está en el bloque P, es un no metal. Está el cloro, el flúor, el bromo, el nitrógeno, entre otros. Ahora vamos con lo que son sus propiedades físicas y químicas. Entre las propiedades físicas de los no metales están que los no metales varían mucho en su apariencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no tienen una apariencia parecida como la tienen los metales. También que no son muy lustrosos, que sus puntos de fusión son más bajos que los de los metales, exceptuando el diamante, que tiene una forma de carbono y se funde a 3570 grados Celsius. Los no metales a temperatura ambiente lo encontramos en distintos estados de la materia. Por ejemplo, en estado gaseoso tenemos el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el cloro. El que viene en estado líquido es el bromo. Y en un sólido volátil encontramos lo que es el yodo. El resto de lo que son no metales son sólidos que pueden ser duros, como el diamante, o blandos, como el azufre. También otra propiedad física es que, al contrario de los no metales, son muy frágiles y no pueden estirarse en hilos ni en láminas. Los no metales no se reflejan en la luz y muchos no metales se encuentran en todos los seres vivos, como lo son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Algunos no metales se encuentran muy poco en los seres vivos, como son el flúor, el silicio, el arsenio, el yodo y el cloro. A estos no metales se les llaman oligoelementos. También vamos con las propiedades químicas ahora. Entre ellas está su electronegatividad, que es de media a alta, que presentan 4 o más electrones en su último nivel y los cuales no son removibles. Los no metales forman compuestos iónicos con los metales y covalentes con los no metales. En ambos casos cumple con la regla del octeto. Son todos elementos representativos pertenecientes al bloque P, como lo mencioné anteriormente. Y por último, al ionizarse forman aniones que se reducen porque incorporan electrones a su nivel más externo. Y para adquirir la configuración electrónica del gas noble que le sigue en la tabla. Ahora los dejo con mi compañero Axel. Bueno, excelente. Ya una vez que conocemos la definición de lo que es los metales y los no metales, es momento de hablar de aquellos elementos que se encuentran en el medio de ambos. O sea, aquellos elementos que, aparte de incluirse en el medio a sí mismo, poseen ambas características, tanto de los metales como de los no metales. Y su definición radica exactamente en esto.
Los semimetales, o también conocidos como metaloides, son aquellos elementos que poseen características de ambos, porque se encuentran en el medio, digamos que son una variante, o sea, pero que se encuentran en el medio de estos elementos. Entre lo general, lo que podemos decir de estos elementos es que poseen, digamos, características de generalmente de los metales, aunque su apariencia física y química poseen de los no metales. Entre algunos de los ejemplos que podemos explicar a estos metaloides se encuentra la gran capacidad de conducción eléctrica, pero son conocidos como los semiconductores, aquellos que se pueden regular la capacidad eléctrica y transición de la misma, al igual que la capacidad calorífica que estos pueden llegar a presentar. Estos elementos o sustancias de nuestra tabla periódica pueden ser utilizados o son utilizados en las industrias como para la creación de semiconductores, transformadores, cerámicas y baterías solares, entre otros que pueden ser algunos ciertos polímeros. Puede pasar la presentación. En lo que es la tabla periódica, estos elementos se ubican en una línea diagonal y son compuestos por 7 elementos, aunque algunos científicos y físicos consideran que hay un octavo. Entre estos 7 podemos mencionar lo que son el boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio y telurio, aunque otro más raro que es el polonio. Y como mencioné anteriormente, existe tal vez un octavo, que es considerado, y asimismo dicho, como el astato. Los metaloides poseen capacidades físicas y químicas, que mencionaremos más adelante, pero me gustaría destacar su gran capacidad de ionización y su afinidad electrónica, por cual es usado en las industrias eléctricas. Bueno, a mí me toca hablar acerca de las características físicas y químicas de los metaloides. Comenzaré con las características químicas, que estas son que tienen como mínimo 3 electrones en su valencia, como podemos ver. El boro tiene 3 electrones, el silicio y el germanio tienen 4, el arsénico y el antimonio tienen 5 y el telurio 6. También estos reaccionan tanto con elementos metálicos como elementos no metálicos y su reactividad varía de un elemento a otro. Es decir, la reactividad de los metaloides es variada, algunos con más, otros con menos. Estos también pueden reaccionar con algunos metales y no metales y en general reaccionan con los halógenos y el oxígeno. Por otro lado, el boro reacciona con el hidrógeno para formar sales llamadas hidruros, las cuales se emplean en los laboratorios químicos. También con este se forma un oxígeno y óxidos derivados como son el ácido bórico, y este se emplea en lavados, lavanderías y zonas de limpieza. Tenemos el silicio, que es un elemento poco reactivo con el oxígeno. Este forma el dióxido de silicio, dando lugar a sólidos de alto punto de fusión, duros y quebradizos. También tenemos el dióxido de silicio, que se puede combinar con metales, con magnesio para formar el talco y el aluminio. Seguimos con las características físicas. Dentro de estas están que se mantienen sólidos a temperatura, poseen una superficie brillante, tienen gran dureza, son materiales resistentes, son materiales semiconductores. Bueno, en cuanto a esto, puedo decir que los metaloides poseen propiedades físicas semejantes a la de los metales y los no metales. Son sólidos a temperatura ambiente, la mayoría de ellos presentan un brillo metálico, por lo general son muy duros y pueden presentarse en diferentes formas alotrópicas. Por ejemplo, el silicio, que se puede encontrar en dos formas, se puede encontrar de manera cristalina, en la cual los átomos se encuentran perfectamente ordenados en el espacio, y se puede encontrar de forma amorfa, cuyo ordenamiento de átomos es irregular. Gracias. Esperamos que les haya gustado nuestra presentación. Este fue el grupo 6 y pasen buenas tardes.